Gloria a Dios. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir su palabra esta noche. I thank the Lord for the opportunity of sharing His Word. Y quisiera abrir la enseñanza con Josué capítulo 3, verso 17. Joshua chapter 3. Porque para mí es un versículo que ha estado resonando mucho That's been resonating por causa de los tiempos que estamos viviendo. because of the times that we're living. Y quisiera que lo leyéramos para que podamos entender I would love for us to read it so we can understand que Dios trabaja en base a un plan. that God, He works based on a plan. El Dios que hizo todo lo que nosotros vemos The God that did everything that we see, no trabaja espontáneamente. He's not spontaneous. Él trabaja de acuerdo a un plan que Él ya predeterminó desde antes de que todo fuera He works creado. according to a plan even before anything that was made. Aún la gente hoy se pregunta, Today the people ask, si Dios sabía que el hombre iba a caer, if God knew that man was going to fall, ¿por qué creó al hombre? why did He create man? Y la respuesta es sencilla. And the answer is very simple. Porque Dios planificó también que el hombre iba a tener que caer. Because God also planned that the man had to fall. La gente se sorprende, People get surprised. como que eso sorprendió a Dios. Like if God gets surprised, Dios creó al hombre para que cayera. God made man so he could fall. ¿Por qué? Why? Porque la palabra de Dios dice que Dios encerró a todos en desobediencia Because the Bible says that God brought everybody into disobedience. para mostrar misericordia a todos. So he could show mercy to everybody. Por eso desde que el hombre se expuso a su pecado, So when man was presented to sin, Dios ahí manifestó su plan de salvación. God manifested his plan of salvation. Dios ya sabía que el hombre iba a caer. God knew man was going to fall. Dios todo lo que hace lo hace en base a un plan. Everything that God does, he does it according to a plan. El cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. The Lamb of God was given before the O times. sea que ya estaba dentro del plan de Dios que nuestro Señor iba a venir a este mundo a morir. So it was already a plan of God that he was going to come and die on this earth. Yo creo en un Dios así. I believe in that kind of God. Y yo me maravillo de ese Dios. And I marvel at that kind of God. Ahora, vemos aquí en Josué capítulo 3, verso 17, And in Joshua chapter 3, verse 17, dice, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. while the people walked across on dry land, the priest carrying the Lord's covenant box stood on dry ground in the middle of the Jordan until all the people had crossed over. Vemos aquí cómo Dios planificó We see here how God planned la forma en que el pueblo de Dios iba a salir del desierto hacia la tierra prometida. the way the people were going to leave out of the desert to the new promised land. Hoy hay mucha confusión. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Today the confusion is, what is our promised land? Y se ha desvirtuado realmente el mensaje que Dios quiso dejar en su palabra. And the message has been distorted, what God has put in His Word. Porque muchos creen que la tierra prometida para nosotros hoy en día Many believe that the promised land today es tener el carro último modelo, is to have the latest model car, es tener una mansión. is to have a mansion. Pero eso no es nuestra tierra prometida. But that's not our promised land. Nuestra tierra prometida es alcanzar el carácter de Cristo en esta tierra. Our promised land is to get the attitude of Christ in Porque this Él es la land, promesa para nosotros. because He is our promise. Lo demás es añadidura. Everything else is extra. Y tú tienes que tener mucho cuidado And you have to be very careful, porque muchos se enredan because many people get stuck en las cosas temporales in the eternal things. y pierden su visión. And they lose their sight. Como dice Colosenses, que debemos de poner nuestra vista donde está we need to Cristo put our sentado eyesight a la on diestra the- del Padre. Where Jesus is seated on the hand Y of the todo Father. lo que hacemos nosotros All that we do debe de ser para glorificar al Padre. needs to be to praise God. Ahora, yo quiero que usted visualice No, I la want you to escena visualize the scene que este versículo nos muestra. that this verse is demonstrating. Dice que It's saying, 4 sacerdotes, o pienso que eran 4, I think pudieron it was haber 4 sido 2. priests. Could have been 2. La Biblia no lo dice claramente Scripture cuántos doesn't eran. really say how many exactly there were, but I want to think it's 4.
se tuvieron que levantar muy temprano They had to get up very early porque ya Dios les había mostrado el plan que tenía para que el pueblo cruzara el río Jordán. because God had already given them the idea of how to cross the Jordan. Y esto es algo importante, And this is something very important. porque Dios ha diseñado ministerios el tiempo de hoy God has designated ministries for today's times para que crucen al pueblo de Dios a la tierra prometida. so that they could cross God's people to the promised land. Ahora, ¿cuántos sacerdotes habían en el tiempo que estamos hablando? How many priests were there in those times? Había muchos sacerdotes. There was a lot of priests. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios misericordia. And that's where we got to ask God for mercy. Y tenemos que serle fiel a Dios. And we have to be faithful to God. Porque estos sacerdotes Because these priests, fueron escogidos para un evento tan importante. they were chosen for a very important task. Usted y yo, si estamos viendo las noticias, If you and debemos I darnos are cuenta watching the que news, estamos we have to viviendo los notice tiempos that we're finales. living the end times. Estamos cerrando un We are ciclo closing a cycle que se profetizó That was por siglos y prophesied siglos atrás. generations before us. Yo espero la venida del Señor I Jesucristo. await the coming of Christ. Hay muchos que ya no creen en la There's venida many del people Señor who don't Jesucristo. believe in the coming of Christ. Su evangelio lo Their enfocan aquí en la gospel tierra. thinks about the earth. Pero yo creo en un evangelio que me enfoca hacia la But I eternidad. believe in an eternal gospel. Cuando los ancianos se When the postran en el ancients bow cielo, down in heaven, dice la Biblia the que ellos scripture says declaran que that el they Señor declare that está Jesus preparando is preparing un reino a y kingdom sacerdotes of priests para Él. for him. Yo quiero ser parte de I ese want to be part of sacerdocio. those priesthood. Pero no cualquier sacerdote. But not any kind of priest. Yo quiero ser de los sacerdotes I want to be the priest que cambien las that circunstancias, changes the circumstances, que se enfoquen en el plan de Dios y en el that can propósito de focus Dios. on God's plan, on God's purpose. Estos sacerdotes These se priests, levantaron muy They woke temprano, up super early. se pusieron sus They vestiduras, put on their garments. se olvidaron They de su forgot familia, of their families. dejaron a su They familia left their dormida, families sleeping. dejaron a su esposa They left their en sus wives quehaceres, and their things to do. dejaron al pueblo They durmiendo. left the people sleeping. Mientras el pueblo Meanwhile, dormía, the people were ellos se sleeping. They preparaban prepared themselves para ser usados por to Dios. be used by God. Y ahí es donde Dios va And that's where marcando la God is diferencia de making sus the difference sacerdotes. of their priests. Esos sacerdotes Those priests, tomaron el arca they got the ark y se dirigieron and they directed hacia donde themselves Dios les dijo que to where tenían que God told them caminar. to go. El problema de hoy en The día problem today is es que hay muchos sacerdotes, there's many priests. primero, que no tienen el arca. First, they don't even have an ark. El arca de Dios es la gloria de Dios. The ark of God is the glory of Es la God. presencia del It's the Espíritu presence of Santo the de Holy Dios. Spirit of God. Es la guianza del It's the Espíritu de guidance Dios. of the Spirit. La Biblia dice que The los que scripture son says hijos de that those who are Dios sons or children of son los God que son guiados are por el those who are Espíritu guided Santo by the de Dios. Spirit of God. Hay muchos que se There's declaran hijos many de who Dios. declare themselves as children of God. Y uno les pregunta, ¿eres tú hijo de Dios? And Peter asks, are you a child of God? Y dicen, sí, yo ya They me say, bauticé. yes, I've been baptized. Yo ya hice mi oración de fe. Sure, I did my prayer of faith. Yo asisto a la I go iglesia. to the church. Yo diezmo, yo I give ofrendo. tithes, I give offerings. Yo canto. I sing. Pero esas no son evidencias de But un hijo those de are Dios. not evidences of a child of La God. única The evidencia only que Dios evidence that declara de un exists, hijo that de God Dios, declares of the children es of que es God, guiado por is el that is Espíritu guided by the Santo de Spirit of Dios. God. Y eso es lo que So nosotros that's tenemos que buscar. what we need to search for. La guianza The del guidance Espíritu of the Santo Holy de Spirit Dios. of God. Algunos sacerdotes han de Some haber priests dicho, think, or bueno, say, well, ¿por qué tenemos que seguir a why do esos we sacerdotes? gotta follow those Yo priests? también soy I'm sacerdote. also a priest. Y pudieron haber hecho sus grupos, They could have made their own groups. sus seguidores. They could have got their own Pero following. ¿hacia dónde iban a llevar esos But otros where were they sacerdotes going al to take pueblo? them? ¿Los iban a They llevar were al going to take them to the desierto desert. o los iban a llevar al Jordán They were a going que to se take them to the ahogaran? Jordan so they could drown. ¿Por qué? Because Porque why? Dios solamente Because le había God dado only had given autoridad a los authority to sacerdotes the que priests llevaban su that were arca taking his y ark, ellos eran los únicos and they were que the tenían only la ones autoridad who had the para authority secar el río so that they Jordán. could dry the Jordan River. Ahora, para que esos Now, so sacerdotes that those priests alcanzaran esa posición, could get to that level, tuvieron que haber pasado un proceso they antes had to go también. through a process as well. Y ese proceso lo That encontramos process, en we Levítico find it in Leviticus
capítulo 21. chapter 21. Hoy en día, Today, muchos se levantan y dicen, yo soy un ministro de Dios. many rise and say, I'm a minister of God. Y puede ser que sí, It may be so. porque todos los que somos parte del reino de Dios Because all of us who are part of the kingdom of God, somos ministros. we're ministers. Todos tenemos un We ministerio. all have a ministry. Nadie que es hijo de Dios Nobody who's a puede child of decir, God yo can no say, tengo I don't ministerio. have a ministry. Todos We all fuimos llamados have been para called servirle a to Dios. serve God. Ministrar es servir a Dios. To minister is to serve. Así de sencillo. It's that easy. Ahora, cuando Dios estableció al pueblo de When Israel, God establishes the people of Israel, Dios estableció a un hombre He establishes a man para que de su descendencia saliera el sacerdocio que iba a ministrar para Dios. Serve God. Nadie Nobody fuera de esa Out of genealogía that generation podía ser sacerdote. could be a priest. Sin embargo, However, no todos los que nacían siendo sacerdotes not everybody was born being eran priest. aptos para ministrar delante de Dios. Not everybody that was born being priest was worthy of being it. Y eso es lo que tenemos que entender. And that's what we have to understand. Tú puedes ser un ministro de Be a Dios, minister, pero la pregunta but the es, question is, ¿estás tú ya declarado un ministro de Dios? are you already a declared minister of God? Porque tenemos que pasar un proceso. Because we have to go through a process. Aún nuestro Señor Jesucristo Even our pasó Lord ese Jesus proceso. Christ went through that process. Cuando llegaron con él When they y le came to him, dijeron, they said, ¿con qué autoridad haces lo que tú haces? with which authority you do that you do, the things that you do? Jesús no se ofendió por esa Jesus pregunta. did not get offended by this. Al contrario, On the contrary, él quería exponer he wanted to expose que él era realmente el enviado de Dios. that he truly was sent by God. Pero antes de responderle, le pregunta But a before los he que answered them, le cuestionan, To those people who were asking, antes de responderles, before usted he dígame, answer me this. ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los The hombres? baptism of John, is it from God or man? Y usted sabe que los religiosos no You know, the creían en el religious, bautismo de Juan, no they didn't creían en believe in Juan. John's baptism. They didn't believe in John. Y Jesús se tuvo que privar de la So respuesta, Jesus had to deprive them of that answer. porque ¿quién envió al Señor a Because who hacer sent lo que God estaba haciendo? to do what he did? Juan el Bautista. John the Baptist, Aún el Señor even the Lord, tuvo que ir a ser examinado had to be examined por el siervo de Dios. by God's servant. Y ese siervo era That Juan el servant was Bautista. John the Baptist. Y él lo declaró y And he dijo, declares he and ahí el says, Cordero de "Behold, Dios que there is quita the el Lamb of pecado God del who mundo. taketh away the sins of man." Ahora, entiéndame bien esto Now también. listen to me very well on this. Jesús no vino a esta Jesus tierra did a not sanarnos. come here to heal us. Jesús no vino a esta tierra a quitarnos nuestros problemas. Jesus did not come to take away our problems. ¿A qué vino nuestro Señor? Why did Jesus come? A quitar el pecado To del take mundo. away the sin of the world. A quitar el pecado To del take away hombre. the sin of man. Cuando el hombre pecó, When man sins, el hombre vivía en un lugar man lived de prosperidad. in a place of prosperity. No había enfermedad. There wasn't sickness. No había escasez. There wasn't No lack había of anything. pobreza. There wasn't. ¿Por qué Dios lo sacó de ahí? Why did God take him out of that? Por causa del pecado. Because of sin. Hoy muchos quieren meter al hombre pecador Today otra vez many al want huerto to get the sinful man back into y the le Garden of dicen, Eden. ven al Señor y todos tus problemas se van a acabar. They say, come to God and all your problems will go away. Ven al Señor y el Señor te va a sanar. Come to God and he's going to heal you. Lo quieren meter al huerto They want to bring man to the siendo garden pecador. being still a sinner. Y ahí está el problema. That's a problem. Yo no puedo orar por un pecador I can't pray for a sinner para que sea sano. so that he could be healed. Yo voy a orar para que se arrepienta. I'm going to pray so that he could repent. Yo no voy a orar por un pecador para que Dios lo bendiga y lo I'm not going prospere. to pray for a sinner so that God could bless him and prosper Primero him. yo tengo First, que I'm gonna orar pray para que él that se convierta he al can be Señor. converted to Jesus Christ. Un error que cometemos nosotros The biggest error that man commits, es decir, Dios is that ama al pecador. Jesus loves the sinner. Eso es mentira. That's a lie. Dios aborrece al pecador. God hates the sin. Tiene misericordia God del has pecador. mercy of the sinner. Y quiere que se And convierta God wants him de to su pecado. convert from his sin.
pero no ama al pecador. but he does not love the sinner. Él ama a sus hijos He loves his que le children obedecen. who listen to him. Por eso en el río That's Jordán why él in the declaró Jordan y dijo, River, he este es declares, mi hijo "This is amado my en el child, cual me he in whom complacido. I am pleased." Y fue hasta ahí que el And it was Espíritu then Santo descendió sobre The él Holy Spirit descended y over fue a him, hacer el ministerio. and he started his ministry. Aún nuestro Señor Jesucristo tuvo Even que our pasar Lord por un Jesus proceso. had to go through a process. Todo sacerdote que iba a ministrar Every priest that was going to minister delante de Dios tenía before que the pasar un Lord proceso. had to go through a process. Levítico capítulo 21 Leviticus chapter 21, dice el verso 16. verse 16, Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, the Lord commanded Moses, habla a Aarón y dile, "Tell Aaron, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones none of your descendants que tenga defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. who has any physical defects may present the food offerings to me. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, None who has defects will come, ni ciego, ni cojo, no one who is blind, nor lame, ni que tenga el rostro desfigurado, disfigured, ni extremidad deformada, or deformed, ni hombre que tenga ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, no one with a crippled hand or foot, ni jorobado, no one who is hunchback ni enano, or a dwarf, ni uno que tenga defecto no one with an eye en un ojo o sarna, or skin disease, postilla, and no eunuch, ni castrado. nor eunuch. Muchos nacieron sacerdotes, Many were born priests, pero nunca pudieron funcionar como but they sacerdotes, could never function as priests porque cuando fueron examinados because when they were examined, tenían defectos. they had defects. Hoy en día, tristemente, Today, sadly, mucha gente no quiere pasar por ese proceso. many do not want to go through that process. Dice, yo no tengo por qué darle cuentas al hombre. I don't have to give an account to anybody. Es que no le vas a dar cuentas al You're hombre, not going to give an account to le them. vas a dar cuentas a Dios. You're going to give account to God. Pero para eso están los But ministros, that's why there's ministers. para que el ministro pueda declarar So lo that que the se ha minister declarado en el can cielo. declare what has been happening in heaven. Hay un texto que está muy destruido There's a text that's really, really distorted. y de ahí se lanzan conceptos que no son And reales. there's so many weird concepts that come out of it. Y es el que dice que lo It que says- ates en la tierra What you were to fasten here on earth será atado en el cielo. would be fastened in heaven. Pero eso no es lo que dice la palabra. That's not what the scripture says. Lo que dice la Biblia es lo que ates en la tierra It says, whatever you fasten es on porque earth, ha sido atado en el it's cielo. because it's already been Y lo que fastened desates en la heaven. tierra And whatever you let go here es on earth, porque ya ha sido it's because it's desatado been en el let cielo. go in heaven. Nosotros no somos los que We are not dictaminamos those who lo que dictate Dios tiene que hacer en la what God has tierra. done on earth. Es Dios el que It's determina God lo that que se tiene que hacer en la determines what tierra. has to be done on earth. Y es tiempo que los And it's time ministros for de the Dios ministers of entendamos God nuestra understands posición. our position. Es tiempo que le enseñemos al It's time pueblo that we teach the people que nosotros somos sirvientes de that we are Dios servants of God, y que Dios no es nuestro and sirviente. God is not our servant. Porque la gente llega al templo Because the people demandando come y to the exigiéndole temple a Dios lo que Dios demanding tiene que hacer. what God needs to do. Tenemos que enseñarle a la gente su We need to posición teach the people y la the posición de position Dios. and the position of God. Él es el que gobierna y Él es el que He is who reina. governs and who reigns. Y nosotros tenemos que someternos a And su we have to reino. submit to his kingdom. Dice aquí la escritura The scripture says que habían personas there was people que fueron excluidas del who sacerdocio were excluded from being part of the for the priest porque encontraron defectos en ellos. because there were found defects in them. Para poder ser consagrados, To be consecrated, vamos a ir al libro de Levítico, let's go to the book capítulo of Leviticus 8, chapter 8, en el verso número 6. verse 6. Dice que entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Moses brought Aaron and his sons forward and had them take a ritual bath. ¿Acaso ellos no podían lavarse solos? Could they not bathe themselves? Aarón era más viejo que Moisés. Aaron was older than Moses.
Y ahora Moisés tiene que bañar, porque no era un lavamiento nada más así, no, tenía que bañarlo. Now Moses had to bathe him. Para eso tenía que desvestirse They had to undress him. el que iba a ser consagrado como Who was going to be sacerdote. consecrated as a priest. ¿Cuál era el propósito del baño? What was the purpose of a bathing? Aparte de la purificación, Apart from being purified, era que en ese proceso lo iban a estar examinando. in that process they were going to examine. Ahí iban a ver And they were going to see si tenía un brazo quebrado, if he had a broken arm, si tenía un pie if quebrado, he had a broken leg, si podía ver. if he could see. Cada vez que el que estaba siendo bañado Every time lo that they would mojaban, bathe them, they would lo wet estaban him, they examinando would también. examine him. Ahora nosotros sabemos que la palabra de Dios es la que nos lava y Now nos we limpia. know that the word of God is what cleanses us. and Entonces yo quiero que purifies us. rápidamente So I want to go quickly. usted vea lo que Moisés hizo What Moses did con Aarón with Aaron y lo que Aarón tenía que hacer con los que iban a seguir siendo sacerdotes. and what Aaron had to do for those who were going to keep on being priests. Nosotros tenemos hoy nuestro sumo sacerdote, We have today our high priest. ya no según la orden levítica, It's not the Leviticus, sino la orden según la orden de Melquisedec. but the Melchizedek. El sacerdocio de Melquisedec es el The sacerdocio priesthood eterno, of Melchizedek is an eternal kingdom. del cual nuestro Señor Jesucristo in fue which declarado Jesus was sumo declared sacerdote. the high priest. Y ahora nosotros somos sus And sacerdotes now we are his priest. y vamos a ser And examinados we are going to be examined si es que queremos ser aprobados if we want delante to de be Dios. approved before God. Yo no quiero trabajar en esta I tierra don't want to work on this earth y sacrificar and sacrifice. y que en aquel día Dios me diga, And on that day, apártate God de mí, says, jamás te conocí. Depart from me, I do Porque not know fuiste you, un obrador because you de were maldad. a bad laborer. Esa va a ser la sorpresa para muchos. That's going to be a surprise for many. Le van a decir, pero Señor, They're gonna say, hicimos "But Lord, milagros, we did miracles. profetizamos, We prophesied. echamos fuera We demonios. cast out demons." Y Él les va a decir, And he's gonna say, apártense "Depart de from me, mí, evildoers." obradores de iniquidad. ¿Por qué? Porque Why? había defectos en Because there were ellos. defects in them. Rápidamente unos Quickly, defectos. a few defects. Capítulo 21 de Levítico, Chapter 21 of Leviticus, verso 18. verse 18. Dice, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego. 21, No 18. man with any physical defects may come make an offering. No one who is blind. ¿Qué significa eso? What does that mean? Cuando Nicodemo se acercó al Señor, When Nicodemus came to the Lord, él le dijo, Jesús le said, dijo, de cierto te digo, I say to you que si no naces, that if you are not, si no eres engendrado de arriba, if you're not born from above, no puedes ver el then reino you de cannot Dios. see the kingdom of God. Hoy en día mucha gente no Today, conoce many lo que people es nacer do not know what y it ser is engendrado de arriba. To be born from above. Pero óigame bien, But listen well, el ser engendrado de arriba to no be es born from above suficiente. is not enough. Y ahí es donde nosotros fallamos. And that's where we err. Porque creemos que porque la gente ya We believe fue that just engendrada because de people have arriba, been born from above, ya está dentro del reino. they're in the kingdom. No. No. Jesús dijo, para entrar al reino To tienes enter que the nacer kingdom, del agua you have to be y born del of the water and of espíritu. the spirit. O sea que mucha gente So, se va a quedar viendo el People are reino, going to see the kingdom, pero no va a poder but they're not entrar. going to be able to enter the kingdom. Como Moisés que vio la Like tierra Moses who saw the prometida, promised land, pero no but he was pudo not able entrar. to enter. Y ahí es donde nosotros That's tenemos where que We have to discipular. disciple. Hoy hace falta discipulado Today we en la have to- congregación. There's a lack of discipleship today. Nos conformamos con que la gente We llegue los conform with people domingos. to just come on Sundays. Ya cumpliste. We've Ya vete a tu finished. casa. Go Ya home. estás bien con Dios. You're good with God. Vaya con Dios. Ellos tienen que ser formados al carácter de Cristo Jesús. They have to be conformed to the character of Christ. ¿Cuántos pastores hoy ocupan los púlpitos y no han sido regenerados de arriba? How many Están pastors ciegos occupy y pulpits por and have eso not been permiten el regenerated pecado by Christ, and that's why they live in sin. y permiten tantas atrocidades que se They dan allow hoy, so many atrocities, perversidades que se dan hoy, perversions, y meten el and mundo a la they put the congregación. world into the ¿Por congregation. qué? Porque están Why? ciegos. Because they're blind.
Dice tampoco ninguno que sea cojo You can't be lame. puede ser parte del sacerdocio. You can't be lame and be part of the El high Señor priesthood. reprendió a los religiosos de aquel tiempo The Lord rebuked the religious in those times. y les dijo, ustedes fallan por dos cosas. And he says you err for two reasons. Porque desconocen las escrituras Because you do not know the scriptures y desconocen el poder de Dios. and you do not know the power of God. ¿Cuáles son los dos pies del creyente? What are the two strengths of the believer? La escritura The scripture y el poder de Dios. and the power of God. Hay quienes se enfocan solamente en la escritura. Some people who focus only on the scripture. ¿Y cómo caminan? And how do they walk? It's just one foot. He does it well. Otros dicen, no, hay que usar el poder de Dios nada más. Others say, no. We have to operate only in the ¿Cómo power of caminan? God. How do they walk? ¿Qué dijo el Señor? What does Jesus say? Tienes que ser un experto en la escritura. You have to be an expert in scripture. Ahora, es muy diferente It's different leer la escritura to read scripture a leer la Biblia. and to read the Bible. Son dos cosas muy They're diferentes. two different things. La mayoría de gente lee la Biblia, Majority read the Bible, pero muy pocos escudriñan las escrituras. but very few study scripture. Cuando Jesús resucitó, When Jesus resurrected, se acercó a dos discípulos que iban desanimados. he got next to the disciples who were Y dice que les dismayed. empezó a explicar las And it escrituras. says that he started to explain the scriptures. Ahora, ¿qué quiero yo decir con que es diferente leer la Biblia a leer las escrituras? What am I saying by it's different to read and it's different to study? Cuando tú lees la Biblia, When you read the Bible, tú la lees para leer acerca de tu vida. you read it so that you can read it according to your life. El Señor es mi pastor, The Lord is my shepherd. nada me faltará. Nothing will lack. Estás leyendo la Biblia. You're reading the Bible. ¿Por qué? Porque la estás tomando para un beneficio Because you're taking it for personal. a personal benefit. Y muchos han tomado la Biblia. And many have chosen Erróneamente. the Bible the wrong way. ¿Por qué? Porque no entienden las escrituras. They do not understand the scripture. Cuando tú escudriñas las escrituras, When Jesús you dijo, search the scriptures, ellas son las que dan testimonio they're de the ones mí. that give testimony of, Jesus says of me. Lo que falta hoy en la vida cristiana es que What people are conozcamos lacking in quién the es Christian nuestro life Señor is we need to Jesucristo. know who Jesus is. No se habla de nuestro Señor. We're not talking about Se Jesus. habla de los problemas de la gente. We're talking about people's Se habla de las problems. We're necesidades de talking la about the gente. necessities of the people. Se habla de los We're conflictos talking about the mundiales. conflicts worldwide. Pero muy poco conocemos quién es But we nuestro lack Señor. knowledge of Jesus. Por eso es que no lo That's why esperamos. we do not wait for him. Pablo dijo, Paul said, yo terminé ya mi carrera. I finished my race. He peleado la buena batalla. I fought the good fight. He guardado la fe. I've remained Ahora in me faith. está reservada la corona de vida. What's reserved me is the crown of life. Que el Señor justo, That the just, el justo juez. the judge, just Hoy the en día judge. nosotros buscamos al juez misericordioso. Now we look for the merciful judge. Pero cuando el Señor regrese no va, But when God comes, no va a regresar como Dios He's not misericordioso. coming as merciful judge. Va a venir como justo He's going juez. to come as a just judge. Y muchos And many van a tener que apartarse are avergonzados. going to have to depart Porque van a venir a embarrassed, buscar because misericordia. they're going to come looking for Van a mercy. decir, Señor, They're perdóname. going to say, Lord, forgive Ahora us. sí me arrepiento. Now Ahora sí I me repent. Now I'll convierto. convert. Y su tiempo se acabó. But the time is up. Porque ella no viene como juez Because he's not coming as misericordioso. merciful judge. Él viene como He's juez coming as justo. just judge. Y a ese juez And that judge, el apóstol the Pablo quería Apostle Paul enfrentarse. wanted to confront. Él no dijo, yo me voy a enfrentar al juez He didn't say, I'm going to misericordioso. confront the merciful judge. No. No, he Al said, justo the juez. just judge. Si a usted le dieran a escoger, ¿a qué juez They escogería? give you a judge to choose from. Which one would Allá you está el choose? juez There's the misericordioso y allá merciful está el one, Dios justo. and then there's just. ¿A cuál buscaría usted ahorita? Which one would you choose? Yo estoy seguro que buscamos todos al I'm misericordioso, sure we ¿verdad? would all look for the merciful judge. Pero ¿sabe qué? But you know what? Usted debe de estar preparado y listo You should be prepared cuando el and ready. Señor regrese. But when the Lord comes, ¿Por qué? Porque Why? ya el juez because misericordioso the ya no merciful existe. just is not there anymore. Nos vamos a enfrentar We're todos gonna al juez confront justo. the just judge.
Y Pablo dijo, yo Paul estoy says, dispuesto "I ya a am que el ready justo for juez the just me judge to recompense. give me, to reward me." ¿Por qué? Porque ya había Why? terminado. Because I've finished the race. Entonces se puede terminar la obra aquí en la tierra. Can we finish our work here on earth? Claro que sí. Of course. Hay gente que dice, es que nunca There's vas a many ser people say, perfecto en "It's esta tierra. You're never going to become perfect on this earth." ¿Quién dice que no? Who says you can't? Pablo dijo que sí. Paul says you could. Pablo dijo, yo ya estoy listo. Paul says, "I'm Y ready." no se había muerto. And he wasn't dead. Ahora, ¿será que él es el único? Would he be the only one? ¿O podemos nosotros alcanzar eso también? Or could we also reach Es que that? se ha metido tanta mentira It's because en el there's been evangelio so much lies in the gospel que se ha hecho tan pequeño, that we've made como que el ourselves so sacrificio small de Cristo no fuera that the poderoso y sacrifice of Jesus suficiente wasn't enough para and sufficient transformarnos to transform y us. que todo nuestro ser, espíritu, And that alma y all of our cuerpo soul, spirit, and body sea preservado. be preserved. ¿Para cuándo? For when? Para cuando estemos delante de su For when presencia. before the presence of God. Entonces nosotros vamos a So then enfrentarnos a we're ese going to juez. confront that judge. Tenemos que preparar al pueblo We need to prepare the people para cuando se presenten so delante they del, present del themselves juez. before that just judge. Ahorita aprovechemos que Today, tenemos let's el take abogado. advantage of the Si alguno ha attorney. pecado, bueno, abogado tenemos. We have our Pero, helper, pero ya deje de pecar, but stop sinning. porque poderoso es el sacrificio de Cristo It's powerful the para sacrifice of hacernos Christ santos. to make us holy. Dice aquí lo que estamos viendo entonces, What we're seeing then, que por no distinguir entre leer la Biblia if we're not y distinguishing from estudiar reading las the escrituras, scriptures and searching the no se scriptures, alcanza la madurez. we do not achieve maturity. Tú tienes que saber quién es nuestro Señor Jesucristo. You got to know who Jesus Christ is. Él va a venir sin relación con el pecado. He's going to come without relation to sin. Así que cuando leas este libro hermoso, So when you read this beautiful book, ya no lo leas para subrayar ahí lo que don't te gusta a ti, read it para so that you ti, could highlight just the things that are your favorite las scriptures. promesas que No. son para ti. The promises that are for me. Este libro fue escrito para que conociéramos que This nuestro scripture was Señor written es el verdadero you know Mesías, that our Lord es is el the verdadero Salvador del mundo. Real Messiah, the real Savior of the world. ¿Cómo están tus piernas? How are your feet? ¿Hay poder de Dios en ti? There's power of God in you. Pero a veces pensamos que el poder de Dios es para resucitar muertos. Sometimes we think that Y sí, se the puede power of God usar. is just to resurrect the dead. Pero para mí el poder de But Dios for me, the power of God es crucificar a este hombre is de to pecado crucify this man of sin y decir, ya no vivo yo. and to say, I no longer Ahora live, Cristo vive but en mí. Christ now lives in me. Y me pongan lo que me pongan And whatever enfrente, comes before, como lo hicieron con Jesús, like the way they did with Jesus, que le ofrecieron los they reinos de offered este him mundo, the kingdoms of this earth. que le ofrecieron fama, They offered him fame. que le ofrecieron suplir sus necesidades They offered to básicas. supply his basic needs. Y él llegó a decir, And he al said, Señor tu Dios adorarás Lord, y solo a Él and only to servirás. the Lord you shall Ese es el worship. poder de That's Dios. the power of God. Que no vas a You're claudicar, not no te gonna vas a dejar fall. vencer, You're not hermano, gonna ni allow por la yourself vida, be ni came por over la muerte, como For decía life or for Pablo. the death. Hay quienes sucumben There's those who ante la succumb vida. to life. Lo que esta vida nos Oh, what this life Da. can give us. y se desvían. And they go away. Ponte las dos piernas. Put your 2 feet. Si tú vas a ser de los sacerdotes If que you're van a gonna be llevar the el priests arca who en are los gonna carry tiempos the ark of finales, God in the end debes de haber times, pasado por este then you got to proceso. go through this process. Imagínate si hubieran 2 o 4 sacerdotes 3 or 4 cojos, priests that were lame, ¿cómo hubieran llevado el arca? how would they carry the ark? Otro defecto. Another defect, Dice que tiene el rostro desfigurado. disfigured. Estamos ahí en el We're verso in chapter 18. 22, verse 18, 21, 18. Dice que sea mutilado. That he is disfigured. O que, como dicen en inglés, está. Blemish. or the flat nose? Ya. Ajá. Ya.
Las mejores versiones dicen rostro desfigurado. disfigured. ¿De qué nos habla de eso? What does that say to us? De la actitud. Of our attitude. Hay gente que no soporta estar bajo autoridad. There's people who are not allowing themselves to be under authority. Cuando le dan una orden, When they are given an order, ¿cómo se convierte su rostro? how do their faces turn? Hay muchos rostros desfigurados dentro del There's many sacerdocio de faces that are Dios. disfigured before in the priesthood. Primera actitud negativa que tenemos The first negative attitude that we have es contra Dios. is against God. El primer hombre que registra la Biblia, The first man registered, donde por supuesto Adán Adam, obviously, se veía que su rostro estaba desfigurado, pero his face was pero disfigured, Caín, but Cain, el hijo de Caín, the son of Cain, Caín. Dice que trajo su ofrenda a Cain, he Dios. brought his offering. Ahora, ¿qué ofrenda trajo? What offering did he bring? Trajo una ofrenda vegetal. He brought vegetables. Dios no estaba en contra de las ofrendas vegetales. God was not against an offering of vegetables. De hecho, Adán y Eva, As a matter of fact, Adam and Eve en el huerto del Edén, in the Garden of Eden, ¿qué ofrenda le traían a Dios? what offerings did they bring to God? Vegetales, Vegetables, de frutos. fruits. Entonces no era malo que So- Caín le trajera una ofrenda vegetal a It Dios. wasn't bad. El problema era The que problem antes de was- traer la ofrenda vegetal, Before he brought the vegetable offering, tenía que traer una ofrenda de sangre. he had to bring an offering of blood. Pero había un problema. But there was a problem. Él era agricultor. He was somebody who worked in agriculture. Y su hermano Abel And his brother Abel era el que traía las ovejas y el was the one that ganado. had the sheep. Entonces, para que Caín pudiera cumplir So that Cain could accomplish la ofrenda que Dios requería primero, the offering that God wanted first, tenía que ir con Abel he had to go to Abel a pedirle que le diera lo que él necesitaba. and he had to ask him for what he needed. Y él dijo, yo no necesito de mi hermano. And he said, I don't need my brother. Yo lo voy a hacer con lo que yo tengo. I'm going to do it with what I have. Usted sabe que por eso mucha gente no puede presentar la ofrenda que le agrada a Dios, You know why? That's why a lot of people cannot present an offering to God, porque no cree que necesita la congregación. because they believe they don't need church. Dice, yo con lo que tengo es suficiente. I could do it on my own. Y dice que cuando Caín presentó su ofrenda And it says that vegetal, when Cain presented his offering, ahora visualice I want you to esto. visualize this. Caín estaba viendo a Dios. Cain was seeing God. Caín era un hombre que Cain veía a Dios cara was a a man cara who saw God face to face, y hablaba con Dios and cara he a would cara. speak to God face to face. No era que se lo estaba imaginando, It no, wasn't that he lo was estaba imagining viendo. him, he was seeing him. Y dice que cuando And it says presentó that su when he presented ofrenda, his offering, vio que Dios no He se saw that God agradó was de not su ofrenda. pleased with his offering. ¿Y qué hizo? And what did he do? Dice que su rostro se deformó. And it said that his face became disfigured. Hay gente, And there's people, sacerdotes de Dios, priests of God, que están haciendo la obra de Dios They're con su working rostro desfigurado, in the kingdom of God with a disfigured porque están face, haciendo las cosas a su manera. because they're doing things however Están they haciendo please. su obra y no lo que Dios los mandó a They're hacer. doing their will and not what God has called them to do. Dios no nos mandó God has not called us a tener mucha gente. to have many people. Dios nos mandó a ser discípulos. God called us to make disciples. Yo, gracias a Dios por ese templo. Thank God I have a church. No estoy en contra de I'm esto. not against this, Pero este templo but this place, no es para Dios. this isn't for God. Ese templo es para usted. This is for you. Usted es el que se beneficia. You're the one that's benefiting from this. Porque podemos estar con aire This could be acondicionado. with an air conditioner. Puede estar lloviendo It afuera. could be raining outside, Y usted está aquí cómodo. and you're here comfortably. Pero si no hubiera edificio, But if there wasn't a building, ¿nos limitaría eso a Would that- seguir adorando a Dios? limit us from worshiping God? Si somos verdaderos y genuinos, ¿no? If we're true and earnest, Entonces, no. este templo no es para Dios. This temple isn't for God. Esto es para usted. This is for you.
Y gracias a Dios usted va a tener un lugar donde congregarse y qué bueno. And thanks to God, we have a place to come. Pero Dios no nos va a recompensar a los pastores por tener edificios. But God's not going to reward anybody for having a building. Porque Dios no nos mandó a construir edificios. God didn't send us to build buildings. Eso es algo secundario. This is secondary. El Señor dice en The Lord Hebreos says in Hebrews, que Él nos trajo a esta tierra He brought us para to this llevar earth muchos so hijos that a we la can gloria. take many children to the kingdom. Entonces, ¿de qué nos serviría tener un templo grande What good is it to have a huge building si no estamos formando hijos if para we're not llevar a la forming gloria de people Dios? to take people to the glory? Mejor reunamos debajo de un árbol. It's better to be under a tree. Algunos saben aquí mi experiencia y lo Somebody que know my hemos vivido, en experience. lo que vivimos en Well, Austin. we lived in Austin. Nosotros hubo un tiempo que estuvimos reuniéndonos en los parques por 7 meses. There was a time where we would go to parks for 7 months. No tuvimos straight. edificio. We didn't have a building. Bajo la lluvia, bajo el We'd be sol. under the rain, under the sun, under the elements. Gracias a Dios ahora tenemos nuestro edificio. Thank God now we have a building. Pero para mí ese edificio no me sirve. But that building isn't a big deal for me. Le sirve a los hermanos, The brothers, it benefits them si es que lo vamos a usar if correctamente. we use it correctly. Nosotros tenemos vigilias todas las noches. We have vigils every night. El templo está abierto las 24 horas. The church is open 24/7. Porque ¿para qué tener un edificio si va a estar cerrado? What's the purpose of having a building if it's going to be closed? ¿De qué sirve? What's the purpose of it? Y mi visión es que My vision las is 24 horas del día, los 7 días de la that semana, 24 days, haya alabanza y 7 haya days of adoración y haya worship and predicación. praise Esa and es mi preaching. visión. That's my vision. ¿Por qué las iglesias católicas están abiertas y las cristianas Why están do Catholic cerradas? churches are open except the Christian ones are closed? ¿Será eso correcto? Is that correct? Entonces espero que a este edificio se le dé el uso So I correcto. hope that this building is used correctly as well. Porque yo me he dado cuenta de un problema serio Because I've noticed a serious que problem sucede con las that congregaciones. happens with churches. Mientras no tienen edificio, When they don't have a building, están activos, they're están active, evangelizando, they're están evangelizing. pero media vez llegaron a un lugar But once they get to a place, y se acomodan. they get comfortable. Ya tenemos, ya no hay We're problema. done. We got it. ¿Y qué pasa? And what happens? Se pierden los pies del evangelio. We lose the feet of the gospel. Se deja de evangelizar. We stop witnessing. Entonces, ¿para qué tener un edificio So why have a building si no lo vamos a usar if we're not going to use it para la gloria de Dios? for the glory of God? O peor aún, Or even worse, nosotros vemos que nuestro Señor llegó al templo. we notice that our Lord went to the temple. ¿Y qué dijo el Señor del And what did he say templo? about the temple? Ustedes han convertido este templo en una cueva de ladrones. You made this temple of den of thieves, of serpents. Y él dijo, mi casa, casa de He said, oración. my house of será prayer llamada. shall be called. Espero que este templo sea para que I sea hope that this casa de temple oración. is a temple of prayer, Si no, mejor que se destruya, ¿verdad? or it's better to be destroyed. ¿Se atreve, pastor, a decir, si no es para eso, que se destruya el templo? Pastor, are you willing to say that? If it's not a house of prayer, may it be destroyed? Yo sí. I am. ¿Para qué tener un templo Why have a temple si no se le va a dar el uso para lo cual fue hecho? if it's not going to be used accordingly? Entonces, hay So, gente there's people que no soporta recibir instrucción. that they don't allow themselves to receive. Tiene su rostro desfigurado. They're just No converted. acepta autoridad. They don't receive authority. No acepta corrección. They don't receive correction. Pero si tú eres un verdadero sacerdote de Dios, But if you're a real priest of God, debes de regocijarte en recibir órdenes. you ought to rejoice En when you recibir receive instrucciones. instructions. Yo me imagino a los ángeles I imagine the angels cuando ven nuestras actitudes hacia Dios, when they see our attitudes before the Lord, que le reclamamos a Dios, that we Le get exigimos mad a at Dios. God, that we go against God, le demandamos a that we Dios. demand God. Usted se puede imaginar si un ángel tomara esa actitud en el cielo, ¿qué harían con ese ángel? If the angel took that attitude in heaven, what do you think would happen to that angel? Yo mismo me imagino a los ángeles diciendo, Señor, I imagine the angels being, Lord, ¿lo descabezo? should I annihilate this one? Porque te está faltando el respeto. Because he's disrespecting you.
Porque no obedecemos because he's not obeying lo que Él nos mandó a hacer. what he's called us to do. Rostro desfigurado. Disfigured face. Otro rostro que sufrió fue el rostro de María, Another face that was disfigured is la hermana de Moisés. Mary. No le gustó the sister of la Moses. cuñada She didn't like her sister-in-law, y empezaron a hablar de Moisés. and she began to talk about Moses. Y a decir, ¿acaso solo Dios ha hablado por boca de Moisés? And he's like, was that the God only speak through the voice of Moses? Si también nosotros hemos sido usados por We've Dios. also been used from God. Dice la Biblia que Dios lo oyó God heard y lo llamó. and called. Fíjese que a veces cuando Dios llama no es para You know, bendecirnos. when God sometimes calls us, it's not always to bless us. Llamó a Aarón y a María y He a called Moisés le dijo, Aaron tú and quédate Mary. allá, tú He quédate said, allá. Moses, you stay over there, Moses. Y la gloria de Dios descendió. And the glory of God descended. Porque la gloria de Dios no solo es para bendecir, The glory of God is not only to bless, es para enderezar. but it's to strengthen. Por eso cuando alguien te dice, So when ore somebody por mí says, para que "Pray Dios for me me, bendiga, so that God can bless me," tenga cuidado con lo que pide. be careful what you ask for. Porque en el plan de Dios un Because in accidente God's puede ser plan, bendición. an accident can be a blessing. El que pierdas un miembro de tu cuerpo puede ser You una might lose a bendición. member of your body, might be a blessing. Así que ten cuidado cuando dices, Señor, So be careful bendíceme, when you say, Lord, bless me. si no estás bien con Dios You're primero. not right with God first. ¿Y qué pasó? And what happened? Cayó lepra sobre María. Leprosy fell on Mary. Y Moisés, And cuando la Moses, ve, le dice, Señor, When he saw, he sánala. said, Lord, heal. Y Dios le dice, The Lord said, ¿acaso si esa hija If that, hubiera ofendido a su padre, Daughter acaso would have su offended padre her no lo father? hubiera escupido en su rostro? would the father not have spat in her face? Hay muchos rostros que Dios tiene escupidos. There's many faces that the Lord has spat on. ¿Por qué? Why? Porque no respetan los ministerios de Because they Dios. don't respect the ministers. No respetan el orden que Dios ha They establecido. don't respect the order. Dicen, no, yo también soy usado por Dios. They say, no, I'm also used by God. Pero hay jerarquías dentro del reino de There's Dios. hierarchies. Tú debes de saber cuál es tu posición. You need to know your position. Tú sabes que cuando Dios estableció la forma en que Dios iba a llevar su arca, You know, when God designed how the ark was going to be carried, primero le dio esa oportunidad a los coatitas. first he gave it to the Coaches. No eran los sacerdotes los que iban a cargar el arca. It wasn't the priest. Fue un privilegio que se le dio a los coatitas. It was a privilege that was given to the Coatians. Pero ¿qué sucedió con Coré? But what happened with Korah? Coré era coatita. Korah was a Coatian. Y él dijo, yo he cargado el arca del He said, pacto. I've carried the ark of God. Yo quiero también entonces entrar y presentar las I wanna ofrendas go como too los sacerdotes. And offer offerings just like the priest did. Pero él era levita. But he was a Levite. Él no había pasado por el He proceso de hadn't la gone through the santificación process of the sacerdotal. sanctification. Él solamente había pasado He por el only gone through the proceso process de la purificación purification levítica. of the Levites. ¿Por qué? Porque los Why? levitas Because the Levites tenían que ser purificados had to con be agua, purified with water. pero los sacerdotes tenían But the que ser priests were santificados con sanctified aceite y with con oil sangre, and blood. y tenían que presentar más And they had to sacrificios. present more sacrifices. Hay gente que no quiere pagar los There's people who sacrificios don't want to pay the sacrifices. y quiere ser usado como Dios usa a los demás. They want to be used like God uses everybody else. Entonces vemos aquí cómo So we see Coré here how Korah se levanta y dice, yo quiero ser como Aarón. raises himself up and says, I want to be like Aaron. Y usted sabe lo que le pasó a Coré. You know what Se lo happened to tragó Korah? la tierra. The earth opened up and ate him. Y entonces Dios dijo, And the le Lord quito said, ese privilegio a los levitas. I take De ahora away en the privilege adelante, from the solo Levites. los sacerdotes van a llevar mi Only arca. the priest will carry my ark. Mire, todo este tiempo de la historia Like all cristiana this time of the Christian history han sido los has levitas been the Levites los encargados de traer la presencia de Dios. who have carried the glory of God. Y Dios ha usado a And cualquiera. God's used whoever. Dios levanta a cualquiera. God uses whoever. Pero en estos tiempos But in these finales, times, these last times, ya no más levitas. it's no more Levites. Tienes que ser You sacerdote have to de be a Dios. priest of God. Si quieres llevar la If you wanna gloria take de the Dios glory sobre of ti, God over quieres you. llevar la presencia If de you Dios wanna sobre take ti. the presence of No es God over suficiente you. que It's not enough. te purifiquen It's not con enough agua. for purifying with water. Necesita ser consagrado con aceite y con sangre. You have to do it with, with blood.
and the Otro oil. aquí dice que Another one is, tiene rostro deformado. Regresemos otra vez al versículo 18. let's go back to verse 18. Por favor, póngalo Can ahí. you please put it back there? Algo que le sobre, Anything superfluous. algo de más. Hay gente Something que cree que tiene más de lo que more. realmente es. La Biblia dice, nadie tenga un alto concepto más de lo Nobody que have a realmente es concept, en higher Dios. concept of themselves than which really is. En la tierra On earth. de Canaán, cuando llegó David, When David went to Canaan, habían 5 gigantes. there was 5 giants. Uno de ellos tenía 6 dedos One of them had 6 fingers en las manos y 6 dedos en cada pie. and 6 toes in each feet. Hay sacerdotes gigantes hoy en día. There's giants that are priests. Hay sacerdotes que tienen 6 dedos en lugar de tener solo 5. There's priests that have 6 fingers instead of 5. Dice, yo tengo un llamado súper especial. They say, I have a super calling. Y le sucede lo que les pasó a los personajes de Isaías 14, And they Ezequiel do 28. what happened to to people that were, Pondré mi trono I'll put my throne donde está el Altísimo. where the highest is. Tenga cuidado con su actitud. Be careful with your attitude. Siempre entienda que Always usted es un understand siervo. that you are a servant. Estamos en un tiempo de We servicio. are in a time of service. Cuando nuestro Señor vino a esta tierra, When our Lord came to this earth, antes de convertirse en un hombre, before converting himself to man, se convirtió en un siervo. he converted himself to a servant. Si él no toma la actitud de siervo If he didn't take the attitude of y servant si hubiera convertido en hombre, and would just been man, no hubiera soportado he que would lo not bofetearan. been able to receive No hubiera soportado que lo menospreciaran, to be looked upon, to be como de menos. seen less of. Una de las situaciones que se da hoy en día, Some of the situations that are nowadays, que nosotros que somos ministros de Dios, that we who are ministers of God, no tenemos un corazón de siervos. we don't have a minister's heart. Queremos que nos sirvan. We want to be served. Buscamos nuestra conveniencia We look for our convenience. cuando debemos de tomar la actitud que hubo en Cristo Jesús. We ought to search the attitude that Dejó was su Jesus Christ. condición. He left his condition. Yo siempre digo esto, I always say this. nosotros tenemos 2 naturalezas. We have two naturals. Una naturaleza de siervo, We have the nature of man, of servant, servant, ya, y otra naturaleza de rey. and the other nature of king. Tenemos 2 turnos, We have two turns. Un turno aquí en la tierra We have one turn here on earth y otro turno en la eternidad. and another turn in eternity. Usted tiene que escoger You have to choose. qué naturaleza va a usar en esta tierra. What nature are you going to use on this earth? Si usted usa la naturaleza de rey aquí en la tierra, If you use the nature of king on this earth, ¿qué va a ir a hacer ahí arriba? what are you going to be up there? A usar la otra You're naturaleza. going to use the other nature. Va a ir a servir. You're going to be a servant. Pero si usted usa la naturaleza de siervo en esta But tierra, if you use the nature of servant here on this earth, usted va a ir a reinar allá en la you're going to go to eternidad. heaven. Yo prefiero venir a servir I'd rather a come esta to tierra serve on this para earth ir a reinar so I por could toda la reign for all eternidad. eternity. Pero hay sacerdotes también, en el There's verso also priests 19, in verse 19 que tienen pie quebrado. who have crippled hand or crippled foot. Mientras bañaban al sacerdote, They would wash the priest. le tocaban para ver si sus huesos estaban firmes. They would grab their legs to see if they were firm. Si cuando lo bañaban gritaba, ¡ah! If they would grab their foot no and you puede would yell, servir. you can't serve. Estás excluido del You're sacerdote. excluded. ¿Qué significa pie quebrado? What does a broken foot mean? Que nuestro caminar no es constante. That our walk is not consistent. El Señor dijo, cuando me Lord presentes says, un altar, when you present to me an altar, no vas a hacer gradas, you're not going to make of it levels. va a ser una subida. It's going to be a walk up. ¿Usted sabe lo difícil que es caminar You know how hard hacia it is arriba? to walk up? Inclined. Hay gente que es sacerdote de Dios There's priests of God. y no es constante en su caminar They're cristiano. not consistent in their walk with God. Por rato se enciende For moments,
They're on fire. Y dice, hoy le voy a servir a Dios con They say, todo mi today corazón. we're going to follow God with all of our hearts. Pero de ahí se desanima. But later they give up. Tu caminar Your walk es que tienes un pie quebrado. is you have a broken foot. Pero también dice que tienes But they also say una mano rota. you have a broken hand. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que tus obras That your works no son perfectas. are not perfect. Hace las cosas a medias. That you do things halfways. Dice, bueno, así dejémoslo. That's okay like that. Si tú vas a ser un sacerdote de If you're Dios, going to be a priest of God, tienes que hacer las cosas con you excelencia. got to do things excellently. Tu mano debe estar completa. Your hand should be Tu whole. obrar tiene que ser completo, Your work should be whole. no solamente parcial. Not only partial, No hacer las cosas a medias. not do things halfways. Y luego dice Then it says, el verso 20, verse 20, ni tampoco jorobado. anybody who has a hunchback. ¿Cómo caminan los jorobados? How does a hunchback walk? Solo mirando para abajo. Looking downward. Un jorobado nunca mira lo eterno. A hunchback never looks up. No mira las bendiciones de He never Dios. sees the blessings. Solo mira lo de la He tierra. only sees the eternal. ¿Cuánto me van a pagar si voy a predicar? How much will they pay me for preaching? ¿Qué beneficios me van a dar si hago la obra de What Dios? benefits are going to give me for doing the will of God? Todo lo hace temporal y terrenal. Everything he does is temporal, eternal. Hay muchos sacerdotes así hoy en día There's so many priests like that nowadays. que pueden estar ministrando They could be ministering aquí en la tierra, here on earth, pero en el cielo ya están descalificados. but in heaven they're disqualified. Y a mí lo que me interesa es And cómo something estoy that en el interests me cielo. is, how am I in heaven? ¿Para qué me sirve la aprobación de la gente What is si ya good Dios for me me is the approval reprobó? of man if God already disqualified me? Yo no quiero ser jorobado. I don't want to be a hunchback. Dice que tampoco ningún enano podía servir. It also says that no dwarfs. Si usted pone a un niño y a un enano If a you la put par a little boy and a dwarf next to each other, y los mira de espalda, and you look at them from the back, ¿cómo va a diferenciar que uno es el niño y el otro es el how can you enano? tell the child from the dwarf Por la cabeza. from the head? El enano tiene la cabeza grande. The dwarf has a big head. Hay muchos cabezones hoy en día, There's many people that have big llenos de heads letra, that know llenos de so much, conocimiento. know much knowledge. La Biblia dice que la puerta es The Bible estrecha en el says cielo. that Yo me the imagino que cuando the lleguen al door cielo, is el narrow. cuerpo va a pasar y la cabeza The se les va a body quedar might walk, but the atorada. head's going to be too big. Mucha teología, So much theology, pero poca vida del espíritu. but very little spiritual life. Necesitamos dejar de We ser need to enanos. stop being dwarfs. Tenemos que ya madurar, ya We need to crecer. mature and grow. No haga enanos en su Do congregación. not make dwarfs of your congregation. Dice también aquí, It also says, ninguno que tenga defecto en un ojo. nobody who has a defect in the eye. Esos son los que miran las cosas solamente desde su punto de vista. Those are the people who only see the things in their Son own parciales points en of su view. juzgar. They're impartial. Cuando se trata de ellos, They're partial. son tolerantes. When it's about them, they're tolerant. Cuando se trata de su familia, son When it's about their tolerantes. family, they're tolerant. Pero cuando se trata de los demás, But when it's about anybody else, no perdonan, they do not forgive. no tienen They do not misericordia, have mercy. no tienen compasión, They do not have compassion. no miran con amor. They don't see with love. El ministro de Dios debe ser The imparcial. minister of God needs to be impartial. Sea quien sea, debe de juzgar. Be it whoever it may be, they need Aún to contra judge, sí mismo. even when it comes to themselves. Eso fue lo que salvó la vida de David. That's what saved David's life. Cuando Natán llegó When Nathan came, a enfrentar a David, when he confronted David, Natán llegó a matar a David. Nathan came to kill David. Natán llevaba su espada Nathan had his sword, y sabía que tenía que and matar a he knew that he David. had to kill David. Y sabía que se iba a enfrentar a la And he guardia knew that he was personal de going to be David. confronted by the guards Y of sabía David. que se iba a enfrentar al mismo He knew David. that he was going to confront David himself. Pero él dijo, yo voy a hacer la But obra he de said, Dios "I gotta aunque do me the will of cueste la God, even though vida. it cost my life." Y cuando él va con el decreto y le And when he dice, goes tú into eres the ese decree and hombre says, "This is the pecador", man that you are. You're the sinful man, David. Natán sacó su espada Nathan took out his sword, y toda la gente se quedó viendo. and everybody was watching. ¿Y qué fue lo que hizo David? And what did David say? Se bajó de su trono David got off his y se throne, fue a poner enfrente de Natán and he get before y se Nathan, arrodilló and he bowed before him. y le dijo, mátame, He said, "Kill me, merezco la muerte. slay me, that I deserve death." Él mismo fue su propio juez. He was his own judge.
Si él no toma esa If he actitud, doesn't take that attitude, Natán lo mata. Nathan could have killed him. Y cuando Natán iba a levantar su espada, And Dios when le dijo, Nathan was lo he going to raise perdonado. his sword, he was forgiven. Por eso es que David era un hombre conforme David al was a man corazón de according to Dios. God's heart. No porque no fallara, Not because he was perfect, no porque fuera perfecto not en because sus he didn't have acciones, any errors, era porque reconocía it's because he recognized que iba a pagar las that he was going to pay the consecuencias. consequences. Estaba dispuesto a pagar He las was consecuencias willing de to sus pay the errores. consequences for his actions. Y eso le agradaba a And Dios, that's what pleased God. que no veía con parcialidad, He didn't see things with partiality, sino que aún él mismo se juzgaba a sí but he mismo. himself judged himself. Dice también que ninguno que tenga sarna. It also says anybody who has skin disease. La sarna es una enfermedad de la piel. Skin disease is a skin disease. Hay mucho sacerdote There's many priests que es muy sensual. who is very sensual. ¿Qué quiere decir la palabra What sensual? does sensual mean? Muchas veces lo aplicamos al área sexual, Sometimes we place it in the sexual context. pero no, la But palabra no. sensual significa Sensual que es means muy sentimental, He's muy very emotivo. sentimental, very Cualquier cosa lo molesta, cualquier everything cosa lo bothers him, lastima. everything affects him. Pasa por ahí Somebody goes alguien and y lo toca y dice, me Somebody touches pateó, him, me he says, golpeó. He kicked me. He hurt me. Va a la iglesia He goes to y el church, pastor pasa and the por ahí, pastor no lo goes there and saluda he y doesn't dice, say ya, el pastor no me So the ama. pastor obviously doesn't love me. Gente muy sensual en las People who are congregaciones hoy. sensitive. Y hay muchos ministros así There's también, many ministers that are super sensitive, que se mueven en base a sentimientos. given to their A emociones. emotions. Y nosotros tenemos que ser guiados We por el have to be guided Espíritu by de the Dios. Spirit of God. Pero también hay quienes But dicen que also tienen there's postillas those who have en peine, postilla. scabs. Eso significa como una costra, Scabs. ¿ok? I'm on. En español es una costra. Scabs. Es como cuando usted se hace una herida It's like whenever you hurt y le yourself, sale algo encima que es duro. and then it starts ¿Cómo le llaman becoming a ustedes? scab. Costra. En español, ¿cómo le llaman? Costra. How do you say it in English? Scab. Hay gente que anda con costras todavía. There's many ministers who have Parece que scabs. todo está bien, Seems like everything's good, pero ¿qué pasa? but what happens? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez tú te quitaste la costra? Have you ever taken off that scab? ¿Qué se veía al quitarte la What costra? do you see when you take the scab La off? carne viva. The flesh still. Hay bleeding. gente que anda todavía con heridas del There's people who pasado. are with old wounds. No ha sanado todavía de Still sus hasn't heridas del healed. pasado. ¿Cómo puede ser un How can sacerdote you be a priest? si todavía cuando se sube al púlpito When you go to the se pulpit, siente herido, se You're siente still feeling lastimado hurt, you're por still la feeling gente? offended by the people. El verdadero ministro de The Dios true minister, no va a tener costras. he's not going to have scabs. Aunque lo hayan lastimado, Even aunque though lo they hayan hurt him, dañado, even though they eso quedó en el have offended pasado. him, that's in Uno the tiene past. que perdonar como Dios You perdona. have to Dice que Él forgive like God entierra los forgives. pecados hasta lo profundo de la mar. No se He vuelve a buries acordar. his sins, he buries offenses. He doesn't remember them. Así que si tú tienes costras, So if you have scabs, el Señor te quiere sanar esta God wants to noche. heal you tonight. Te van a quedar cicatrices. There's going to be scars. Las cicatrices son buenas para Scars are recordarnos good so that de we can dónde el remember Señor nos where sacó. God has taken us from. Pero no cargues costras. But don't carry with scabs. Y lo último, And lastly, que el sacerdote lo bañaban, that the priest, when they bathed him, eran sus partes íntimas. it was his intimate areas. Moisés tuvo que agarrarle sus partes íntimas Moses had a to get in his Moisés, intimate a areas Aarón, to Aaron y examinarlo and examine si no estaba castrado. if he was not castrated. Hoy en día hay mucho ministro Today there's many que ministers tiene problemas sexuales who have sexual problems, y así está ministrando en la and congregación. they're ministering with sexual. Hay 7 Deprivations. degradaciones de la fornicación, There's 7 degregations of 7 pasos de fornications. degradación, 7 degregations, y muchos bajamos hasta ciertos and niveles, some of us fall to certain levels, pero no hemos sido but restaurados we have yet to be restored. y todavía And still, nos movemos en esas situaciones que vivimos. we move in those lives that we live in, the situations. La primera degradación que se da The first one es la pornografía. is pornography.
Hay muchos que dicen, no, yo no soy adúltero, Then they say, I'm not an adulterer, pero están metidos en pornografía. but they're involved with pornography. Ese es el primer paso. That's the first one. Cuando la pornografía no es When suficiente, pornography is not enough, caes al segundo nivel, you fall to the second level, que es la masturbación. which is masturbation. Ya no es suficiente ver pornografía, It's not enough to watch pornography anymore. vas al acto Now you go to de the la act masturbación. of masturbation. Cuando la masturbación ya no es When suficiente, masturbation is no longer enough, caes en la prostitución, you fall under the prostitution, relaciones relations con personas del otro sexo. with people from the other sex. Cuando eso no es When suficiente, that's not enough, caes al cuarto you nivel, fall in the fourth level. que es el homosexualismo, It's lesbianismo. homosexualism, lesbians, Son degradaciones que se van dando. degradations that keep Yo no on sé hasta qué coming. nivel tú llegaste en el mundo, I don't know which one you went to in the world, pero se tiene que examinar cómo están tus áreas but sexuales. you had to be examined. Por where eso you're es que at. mucho ministro ha That's caído why en so many fornicación, ministers en have fallen adulterio, en in homosexualismo, en fornication, todo eso. homosexualism, ¿Por qué? fornication. Why? Porque nunca fue restaurado y Because he was nunca fue never sanado. restored, he was never healed. Porque nunca buscó ayuda. Because he never sought help. Porque dijo, no, qué vergüenza, ¿qué Because van a he said, decir "No, de how mí? embarrassing, Me what van are a they gonna quitar say mi of me? ministerio, They're gonna take me away van a my quitar mi position. forma de They're vida. going to take away my way of life. Qué triste que te How importe sad más that it's more tu important estilo de vida your way o of tu life honra for que your cómo glory estás delante de Dios. or opposed to how you are before God. Y cuando el homosexualismo o lesbianismo When no the es homosexual suficiente, and the lesbianism is not enough, caes al quinto you nivel, go to the fifth level, que es tener relaciones con animales. which is to have sex with animals. Yo he tenido que orar por mucha gente I've had to pray for many people que cayó en esa situación. who have fallen that deep. Es más común de lo que usted se puede It's more imaginar. common than you would imagine. Pero el Señor los ha sacado de esas God has situaciones. taken them away from those things. Porque para eso vino el Señor, para That's why God has libertarnos came to give de us todo freedom eso. from all those things. No menosprecies el sacrificio de Cristo, Don't minimize the sacrifice of Christ. pero tienes que But exponerte you y have to decir, mire, sí, expose. examíneme, Yes, búsqueme. examine. Y cuando ya no es suficiente When tener that's not enough to have relaciones con relations with animales, animals, caes al sexto go nivel, to the sixth level, que es tener relaciones con muertos. which is necrophilia, having relations with the dead. Eso se da también That muchas also veces. happens. Y cuando ya no es When suficiente that's no eso, longer enough, caes en el pecado you fall into sin. que quisieron caer los That sodomitas, the Sodomites fell into, teniendo relaciones Having con seres relations celestiales with celestial o seres beings or espirituales. spiritual beings. Yo he tenido que orar por muchas personas I've had to pray for many people que llegaban espíritus that spirits would come a tener relaciones sexuales con ellos, to have relations with them. pero poderoso es el Señor para libertarlos también. But God is powerful to liberate them. Eso es lo lindo del Evangelio, That is the beauty of the que el gospel. Señor nos ha dado poder. That God has given the power ¿Para qué? Para destruir to destroy todas las obras de all Satanás. the works of the devil. El Señor quiere sacerdotes hoy, God wants priests today, no solamente que pasen este proceso, not only to go through this process, porque esto no te da todavía because this doesn't give you la autoridad the authority para ser de los escogidos, to be of the chosen. pero son los primeros pasos que tienes que dar. I think this is the first steps that you got to take. Aquellos sacerdotes que llevaron el arca al río Jordán Those people who took the ark in the Jordan River ya habían pasado por este proceso had already primero, gone through that process. pero luego fueron escogidos. They were chosen. Y ahí es donde tú tienes que tener una intimidad con And Dios that's where you have to have an y intimacy decirle, with God. Señor, ten And misericordia say, de Lord, mí. have mercy with me, Lord. Yo quiero ser parte de esos que lleven tu gloria, I wanna tu be presencia one of those en who estos carry your últimos glory in these tiempos. last days, Lord. Y dice que esos sacerdotes se And it quedaron says that those priests en medio del Jordán would remain in the middle of the Jordan hasta que todo el until pueblo all the pasó. peoples. Se calcula que eran aproximadamente 3 millones It's de calculated to personas, about 3 million. porque eran más de Because it 600,000 was over 600,000 adultos, adults, varones. male. Usted se puede imaginar Can you cuánto imagine tiempo pasó el pueblo de Israel how many pasando people it took y to go through that pasando river, y to walk through pasando. it? ¿Y qué hacían ellos? And what would they do? No estaban pensando si iba a haber They weren't comida, thinking if there was going to be food. no estaban pensando que estaba They cansado, weren't thinking how no estaban tired they were. pensando que They había weren't mucho thinking sol. about how much sun there was.
Ellos lo único que querían era The only thing they were terminar thinking su is comisión to finish the fiel. faithfully. Yo quiero terminar mi comisión I want to fielmente a finish my Dios. calling Yo faithfully. te quiero invitar que te I'm pongas de gonna pie ask you to esta stand to noche. your feet. Ponte de pie esta Stand to noche. your feet this night. Y que este lugar se convierta en un lugar de preparación de sacerdotes. That this place can become a place for priests Que la gente que venga a este lugar, que la people gente who que va a come tu congregación that come to this congregation entienda can understand que tiene que prepararse para they ser have un to prepare themselves to sacerdote. be priests. Pero no cualquier But not sacerdote any kind of priest, de los tiempos finales. but the end time ¿Quieres priest. levantarle tus manos You al wanna lift your Padre hand there? y presentarte a Él y Present decirle, yourself Señor, before the Lord and say, Lord, yo quiero pasar por ese I proceso. want to go through that process. Yo no quiero ser I don't want to be de los que son of reprobados. those who are not approved. Y si encuentro faltas en mí, Señor, But if you find errors in me, Lord, yo quiero ser I restaurado. want to be restored.